Este es el Pixel 9 Pro Fold, la segunda generación del plegable de Google que mejora todo lo que quedaron a deber en la primera edición. Con este teléfono Google se pone a pelear el trono de los plegables y le ha puesto la mejor cámara hasta ahora en un teléfono de este tipo. Por otro lado, amigos, les cuento que este canal G-Tech MX ya pasó los 100.000 suscriptores y estoy feliz de haberlo logrado, así que muchísimas gracias a todos los que me siguen y a todos los que me han apoyado todos estos años. Y no se me ocurre una mejor manera que celebrar los 100.000 seguidores analizando este telefonazo. Por eso lo dejé justito para cuando cumpliéramos esos 100.000 seguidores. Vamos a ver todos los detalles de este que pretende ser el mejor plegable del año. No te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es G-Tech MX y esto arranca ya. ¿Y qué incluye la cajita? No hay mucho misterio en la caja, sigue la tendencia de todas las marcas de incluir cada vez menos. Solamente han incluido, por supuesto, el teléfono, manuales de toda la vida, cada vez más chicos también, un cable que no sé por dónde quedó y el pinchito de toda la vida. Y para de contar, no han incluido más nada. Eso sí, el empaque es 100% libre de plástico y 18% de material reciclado. Por eso, este colorcito típico. Vamos al diseño, que es de lo que más se ha hablado desde que salió al mercado. El Pixel 9 Pro Fold mejora todo lo que en diseño quedó a deber la generación anterior. Las medidas han cambiado priorizando la ergonomía y se nota por todos lados. Plegado tiene las medidas de un teléfono normal. Son 155 por 77.1. Es similar al Pixel 9 Pro, no a este, que es el Pro XL, pero para que vean que más o menos tienen un tamaño parecido. Aunque eso sí, no se lleva la corona al más delgado cuando está plegado. Esa la tiene el Honor Magic V3. Han logrado reducir el grosor bastante, llegando casi al límite de un teléfono normal. Mide solamente 10.5 milímetros. Desplegado tiene las medidas de una tablet pequeña, 155.2 milímetros por 150.2 y tan solo 5.1 milímetros de grosor. Una locura. Aquí sí que han roto casi todos los récords. Pesa 257 gramos. Si tenemos en cuenta que el Pixel 9 Pro XL pesa 221 gramos, pues ya tienes una idea de qué proeza han logrado con este telefonazo. Disponible en dos colores, porcelana y obsidiana. Ya la marca tendría que andar pensando en ampliar la gama de colores y con todos los colores que sacaron en la línea 9 Pro, ya la gente está esperando más colorcito en los plegables. ¿A ti qué color te gustaría ver en este tipo de teléfono? El módulo de cámara lo han rediseñado, esta vez le dieron un toque diferente a la ya clásica barra que aparece en todos los píxeles. Pensé que no me iba a gustar, pero ya que lo tienes en manos, la cosa cambia. Se ve bastante premium y elegante este nuevo diseño del módulo de cámara. ¿O tú qué opinas? La cubierta trasera y frontal son de Corning Gorilla Glass Victus 2, resistente a arañazos y a unos cuantos golpes. La parte trasera es totalmente mate con un recubrimiento que lo hace resistente a las huellas dactilares. La verdad es que no se le pegan nada y la suciedad tampoco se le pega. Todos los marcos son de aleación de aluminio con grado aeroespacial. El módulo de cámaras, también la bisagra, es hecho 100% de aluminio reciclado. Le han incluido certificación IPX8 resistente al agua, así que lo puedes sumergir 1.5 metros en agua dulce por 30 minutos. En agua salada no te los recomiendo. En las pantallas es donde notas un gran cambio. Al no tener el factor forma tipo pasaporte de la versión anterior, que era más ancho y más cortito, esto se siente como un teléfono más normal. Si lo comparas con el 9 Pro, pues queda más o menos igual. La pantalla externa es de 6.3 pulgadas, OLED con un ratio de 20 novenos, unas medidas en píxeles de 1080 por 2424 y 422 ppi. La tasa de refresco desde 60 hasta 120 Hz para que todo fluya como debe ser. Tiene hasta 1800 nits de brillo y picos de hasta 2700. Soporta HDR y 16 bits de color. Este tamaño de pantalla te va a permitir interactuar con el teléfono como si se tratase de un teléfono normal. Eso sí, los marcos son mucho más grandes que los de un teléfono normal, aunque la estética se integra bastante bien con el resto del teléfono. Con la pantalla interna es donde se hace la magia con este y con cualquier otro plegable. Esta pantalla es de 8 pulgadas, una tablet en toda propiedad. A este tipo de display la marca le ha denominado Super Actua Flex del tipo LTPO. Son 2076 por 2152 píxeles OLED con 373 ppi y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. 1600 nits de brillo como un teléfono normal. También llega a un pico máximo de 2700 nits,
Soporta HDR y esta 24 bits de profundidad de color. Este es un pantallón que vas a disfrutar consumiendo contenido, jugando o haciendo lo que se te antoje. Los bordes reducidos y totalmente simétricos, algo que agradeces si los comparas con la versión anterior. Esta es la magia de cualquier teléfono plegable. Pasas de tener un teléfono con una pantalla normal a tener un super pantallón que te sirve para todo lo que tú necesitas hacer en tu día a día. ¿Qué les parece? La bisagra también ha mejorado y ahora queda totalmente plano. Recuerden que la versión anterior quedaba como una especie de curvita así, que al principio te sacaba de quicio, luego terminabas acomodándote. Ahora lo han hecho de una aleación de acero con una cubierta de aluminio de alta resistencia con grado aeroespacial. Y como les dije, el aluminio es totalmente reciclado. Ahora el desplegado se siente mucho más sólido. Al desplegarlo en distintas posiciones mantiene la forma, algo que no lograbas con la versión anterior. Consumir contenido en esta posición semiplegado es mucho más cómodo y lo vas a disfrutar muchísimo, que es como si tuvieses un stand y un teléfono al mismo tiempo. Cuando decías usar las cámaras traseras o internas para grabarte y crear contenido, la posición tipo stand va a ser muy cómoda y conveniente. En potencia monta el Google Tensor G4 junto con el coprocesador Titan M2 para la seguridad. Todo el mundo espera un procesador siempre mucho más potente, bueno, de un gama súper alta para los plegables o los teléfonos más top de Google. Esa es la crítica que ha estado latente desde que Google sacó sus primeros Pixel, que le hace falta muchísima más potencia. De RAM está bien servido, trae 16 GB y dos versiones de capacidad solamente, una de 256 GB y otra de 512. No se puede expandir la memoria por medio de micro SD. Veamos los puntos destacados de este Tensor G4. Sobresalen las tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como reconocimiento de voz, la traducción en tiempo real y el procesamiento de imágenes, donde da cátedra y es uno de los puntos más fuertes de este teléfono. Otro punto en donde destacas es en la fotografía computacional. Las mejoras en el procesamiento de imágenes permiten obtener fotografías de muy alta calidad, especialmente en condiciones de poca iluminación. Y sobre todo permite añadir funciones que cuando editas las fotos las vas a agradecer. Otro punto a favor de este Tensor G4 es la eficiencia energética. Ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio entre potencia y rendimiento y lograr que con este teléfono llegues al final del día y no tengas ningún problema con la batería y con el desempeño en la mayoría de las tareas. Eso sí, frío no es ni este ni ningún gama alta. Todos los procesadores de gama alta pues tienden a calentar bastante el teléfono. En donde sí queda de ver es en el rendimiento bruto. En algunos benchmarks sintéticos el Tensor G4 puede quedar por debajo de otros chipsets de la competencia en términos de rendimiento en general. Si los comparas con el Snapdragon 8 generación 3, sí queda muy por debajo, le da un tremendo arrastrón a este Google Tensor G4. La verdad es la verdad. Aunque en el día a día lo notas muy poco. Ese es un procesador suficientemente potente para la mayoría de las tareas y echarte tus buenas partidas, tus buenos juegos sin que te deje botado. Yo lo uso para editar videos 4K y no me ha dejado botado nunca. Jugar juegos no tan demandantes porque no soy tan gamer, pero lo puedes usar para juegos bastante demandantes y va a sacar la casta sin problema. Y en cuanto a las cámaras, es un apartado en donde la serie Pixel de Google ha escalado rápidamente a las primeras posiciones. Tanto la cámara frontal como la interior son iguales, son de 10 megapíxeles DP con apertura 2.2 y 87 de ángulo de visión, que no está nada mal porque cabe bastante la foto. Te dará foto de excelente calidad y con un buen ajuste de exposición de manera automática. El talón de Aquiles de casi todas las cámaras frontales. Con esta lo tienes resuelto. Y en video podrás grabar con estas cámaras frontales a 4K a 30 FPS, lo que te permite usarla en blogging sin ningún problema porque además trae estabilización y una excelente calidad de audio. Un apartado en lo que destaca este Fold y toda la serie Pixel es en el sonido. Puedes grabar un sonido estéreo y trae una función que mejora el audio de forma increíble, con reducción de ruido incluida, lo que marca la diferencia porque es como si tuvieses un micro profesional dentro de tu teléfono. Y lo mejor es que veamos una muestra de video con esta cámara frontal para que ustedes me digan si es bueno o no para bloguear este telefonazo. Este es un test de blogging con la cámara frontal del Pixel 9 Fold. Con el sonido normal, tiene una alternativa de sonido mejorado que la vamos a probar en un minuto y aquí podrán apreciar la calidad del video y la calidad del audio normal sin activar la mejora de audio. Ahora vamos a pasar al audio mejorado. Y este es el test ya con el audio mejorado, que para entornos muy ruidosos funciona bastante. ¿Qué tal les parece? ¿Notan la diferencia entre audio normal y audio mejorado? ¿Y qué tal les ha parecido la calidad del video a 4K y la calidad de la estabilización, que a mí me ha dejado impresionado? Los leo en los comentarios.
En las cámaras traseras es donde ha roto el molde. Trae el mejor módulo de cámaras traseras para un teléfono plegable. Con un triple sensor se ubica en el 11º lugar del prestigioso ranking de DxOMark, que puedes decir que no te interesa ese ranking, pero ahí están todos los teléfonos y este queda en primer lugar de todos los plegables. De toda la serie 9 es el único módulo de cámaras que ha sufrido un rediseño. El sensor principal es de 48 megapíxeles, gran angular, 1/2 pulgadas con apertura f1.7. Un ángulo de visión bastante aceptable de 82 grados. Por supuesto que tendrás excelentes fotos en casi cualquier condición. La inteligencia artificial está detrás de las fotos para que salgan casi perfectas. No hay mucho que explicar aquí, las fotos te quedarán con el color y la definición perfecta. También trae un ultra gran angular de 10.5 megapíxeles, f2.2 y apertura de 127 grados. El sensor 1/3.4 pulgadas. Tendrás fotos artísticas con este sensor. Para mí es uno de mis preferidos. Ideal para fotografía de ciudad o cuando quieras jugar con la perspectiva y los ángulos. La verdad es que lo disfrutas muchísimo. Los resultados son realmente buenos, aun cuando tus habilidades como fotógrafo no sean las mejores. Lo pueden ver en las fotos que yo he tomado y quedan bastante, pero bastante bien. El otro sensor es un telefoto de 10.8 megapíxeles, de 1/3.2 pulgadas y apertura de 23 grados, que es más o menos lo que está en el mercado. Traes un óptico de 5x y un super res zoom de hasta 20x. Una locura si eres de los que te gusta acercarte demasiado a tu objetivo. Este sensor trae estabilización óptica y electrónica y se nota cuando te vas acercando al objetivo porque no se mueve tanto como otros teléfonos de gama alta. En video con este teléfono vas a pasar al siguiente nivel. Graba 4K a 2430, 60 fps a 10 bits en HDR, señores. Una locura. La cámara lenta llega hasta los 240 fps. El video macro es una de las cosas que más me gusta de este teléfono. Al acercarte a tu objetivo se activa de forma automática la opción macro y tus videos quedan llenos, pero llenos de detalle. Podrás usar el modo Pro, aunque si no quieres complicarte la vida lo dejas en normal y activa la función de mejorar video. De inteligencia artificial hace el resto, se tarda un poquito más en el procesamiento del video, pero vas a tener tus videos súper estables y muy, pero muy bien definidos. Si tienes pulso de marquero, tranquilo que con este teléfono lo tienes resuelto. Tiene 3 modos de estabilización para que tus videos se vean muy, pero muy fluidos. Tiene el modo video bloqueado, el modo de estabilización normal y estabilización activa, que aquí podrás grabar solamente a 1080p. Y lo mejor es que vean una muestra video para que comprueben lo buena que es la estabilización. Test de estabilización, video 4K, Pixel 9 Fold, cámara en mano, estabilización normal, caminando normal. ¿Qué tal les parece? Test a 1080p, estabilización activa, caminando más rápido. A ver si notan la diferencia. Aquí en la cámara, aquí en la pantalla se ve increíblemente fluido. ¿Ustedes qué tal lo ven? Por supuesto que este Pixel 9 Pro Fold trae todas las funciones de inteligencia artificial que la marca lanzó en este último año. Y estas son algunas de las cosas que puedes hacer con esa inteligencia artificial. La función Add Me, inclúyete en la foto, haz una foto de grupo, cambia de fotógrafo y haz otra foto. El Pixel fusiona las dos por arte de magia y tú quedas al final dentro de la foto grupal. La otra que podrás hacer es fotos en grupo, mejorar las fotos de forma individual. Consigue que todos en el grupo queden con la mejor cara. Tomas varias alternativas de foto, al final seleccionas en cada foto la cara de cada uno, cuál es la mejor alternativa y al final todos quedan contentos con su mejor cara. Otra función que te va a encantar es el zoom mejorado. Te ayuda a acercarte aún más. Incluso cuando ya hayas hecho zoom, la inteligencia artificial mejora los detalles y la calidad para que la foto sea totalmente nítida. Y en video tienes una función que se llama Audio Magic Eraser. Durante la edición puedes ajustar el audio de forma automática, seleccionar de forma manual qué quieres retocar, si el ruido de fondo, la voz o lo que tú quieras. En cuanto a software, corre Android 15, por supuesto que siempre es el primero en actualizarse y trae nada menos que 7 años de actualizaciones.
más de los que vas a aguantarte con este teléfono. Trae Gemini, la inteligencia artificial de Google, está por todas partes. Con este renovado asistente la marca trae algo en mente, hacerte la vida más fácil. Este teléfono trae todas las novedades de Android. Dividir pantalla con una pantalla de este tamaño te va a permitir llevar la productividad al siguiente nivel. Pues bien, ahora con este puedes guardar el acceso rápido a la combinación de pantalla que tú hayas elegido. Han incluido muchísima seguridad en este Pixel Fold. Trae Google VPN sin costo extra, bueno, ya lo pagaste con lo que pagaste por el teléfono. Gracias al coprocesador Titan M2 trae seguridad multicapa, protección anti-malware y anti-phishing. También incluye anti-spam en Google Phone y Message. ¿Qué les parece? También en Android 15 tendrás protección antirrobo. El teléfono se bloquea si detecta que te lo han arrancado de la mano de forma violenta. Trae también llamadas satelitales. El teléfono se conecta vía satelital para compartir tu ubicación cuando lo necesite. En cuanto a batería, está bastante bien servido. 4650 mAh, que te puede parecer poco, pero si tienes en cuenta la optimización de software y el procesador más eficiente, te dará para 24 horas de uso. Yo le doy caña y siempre me llega con muchísima batería al final del día. Si eres usuario intensivo, pues también acepta carga rápida de 45 vatios, no incluyen el cargador y también admite carga inalámbrica de 23 watts. En el precio es donde viene el sentimiento en este teléfono. Es un teléfono caro como todos los plegables del mercado. Eso sí, un poco más barato que el de Samsung. Solo existen dos versiones, las dos tienen la misma RAM de 16 GB. Esta de 256 GB de almacenamiento cuesta $1.799, que ya con impuestos viene saliendo en $1.950, unos 39.000 pesos mexicanos. Y la otra de 512 GB, $1.919. Con impuestos 2.085, 41.000 pesos mexicanos. Las dos están por debajo de los teléfonos de Samsung de la misma capacidad. En resumen, señores, queda claro que este Pixel 9 Pro Fold no es un teléfono para todos los bolsillos. Pero también está clarito que dentro del segmento de los plegables, este se lleva las palmas. Con un diseño impecable, integración detallada con el software y unas cámaras a la altura de cualquier gama alta del mercado. Con este teléfono tendrás un 2 en 1, un teléfono de gama alta que podrás usar de forma habitual con la pantalla exterior y una tablet extremadamente delgada con una pantalla de 8 pulgadas para que disfrutes consumiendo contenido, jugando o haciendo lo que tú quieras. Que si los recomiendo, si tienes el cochinito guardado, rómpele de una vez y ve por él porque lo vas a disfrutar muchísimo. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este telefonazo. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios que con gusto te contesto. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana y que formes parte de esta comunidad, que ya somos 100.000 suscriptores y tú 100.001. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.